Hola homies, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre libros. No tengo idea cómo ponerle a esta, supongo, serie ahora de leer libros. Yo estaba pensando algo así como literatura, así como Bully Magnets tiene Bully literatura, pero ya le copio bastante a Bully Magnets, entonces tiene que ser otra cosa, no sé. Bueno, tengo Navegando, en el que hablo de cosas de internet, entonces libreando, leyendo. No sé, si alguien tiene una idea, por favor, comente. En esta ocasión regresamos a leer un libro de Orwell porque leímos Rebelión en la Granja o Animal Farm, depende si te crees gringo como yo, Animal Farm, pero le voy a decir Rebelión en la Granja. Por fin hablamos de un libro sobre furros. Ok, estoy listo. No es cierto. Esto ya no pinta. Aprecien mi acné. Chale, ya no pinta esto. Me puedo hacer unas cejas kawaii. No, estanquifurro. Como siempre, este video trae spoilers, entonces si no les gustan ese tipo de cosas antes de leer algo, vayan a leer el libro, son solo 141 páginas, entonces es bien fácil acabarlo tal vez en un día. Está más largo el diario de Greg, y el diario de Greg es como 80% imágenes, y son 215 páginas, no mamen. Esa ha sido su última advertencia. En la granja Manor de Inglaterra, el señor Jones explota a sus animales. El viejo mayor, uno de los cerdos, les cuenta a los demás que tuvo un sueño en el que todos los animales eran iguales y que ya no los explotaban los humanos. Y luego se murió. Snowball, Napoleón y Squealer, los otros cerdos de la granja, deciden llevar a cabo el sueño del viejo mayor y sacar al Jones de la granja con una revolución. Esos tres cerdos organizan a los demás animales y lo logran sacar al granjero, y ahora se llama Granja Animal. Que desde ahí estamos mal. Yo vi Sean el Cordero y todos coexisten bastante bien. Los puercos asumen la autoridad de la granja, aunque en teoría todos son iguales, todos reciben su parte de la comida, pero los puercos son los que mandan, pues son los más inteligentes, y uno de los suyos fue quien tuvo la idea del animalismo. ¿Qué es el animalismo? Bueno, ellos lo definen con 7 mandamientos. Todo lo que va sobre 2 piernas es un enemigo. Todo lo que tiene 4 patas o alas es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal debe beber alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Todo va más o menos bien hasta que el señor Jones invade la granja para recuperar lo que antes era suyo, pero en la batalla de Cowshed los animales salen victoriosos una vez más y toman las armas del señor Jones como trofeo. Las cosas continúan creciendo en la granja y hay un relativo periodo de estabilidad, pero Snowball y Napoleón comienzan a chocar mucho, especialmente por la construcción de un nuevo molino para la granja. Snowball está a favor y Napoleón está en contra. En una asamblea todos los animales se preparan para votar en qué van a hacer. Napoleón cree que la mayoría va a votar a favor del molino. Entonces, cuando Snowball acaba su discurso de por qué se debería de hacer el molino, unos perros llegan y corretean a Snowball hasta que se escapa de la granja. Entonces Napoleón decide que, bueno, todos se callan y ahora él es quien manda, y si no te gusta, Napoleón empieza a cambiar la historia de Snowball y revela que él de hecho era un agente doble del señor Jones y un traidor a la granja animal. También Squealer, la mano derecha de Napoleón, se encarga a dirigir propaganda para armar un culto de personalidad alrededor de Napoleón. De hecho, uno de los caballos, Boxer, él tenía ya un mantra que era de siempre esforzarse, y ahora tenía otro mantra que era Napoleón siempre tiene la razón. Pero es de sabios cambiar de opinión. Napoleón ahora dice que el molino está todo chido y que siempre sí se va a construir. Cuando por fin se acaba la construcción del molino más épico del mundo, se cae después de una tormenta, ya que el molino tenía unos muros muy delgados y nunca aguantaría la lluvia. Pero Napoleón y Squealer juran que fue Snowball quien vino en la noche mientras todos dormían y destruyó el molino. Cuando comienzan a reconstruir, los animales empiezan a hacer comercio con los humanos, pero los humanos les venden materiales inadecuados. Entonces, cuando vuelven a invadir la granja, logran tumbar el molino. En esta batalla, uno de los caballos, Boxer, que ya mencioné antes, que fue quien más se esforzó
en la construcción de los 2 molinos, queda herido. Pero Napoleón se da cuenta de que Boxer ya no le es útil. Él dice que lo manda con el veterinario, pero en realidad lo vende, rompiendo el 6º mandamiento. Los cerdos continúan rompiendo mandamientos, duermen en camas, toman alcohol, matan a otros animales con la excusa de que estaban trabajando con Snowball, y aparte empiezan a caminar en 2 patas y usar ropa. Al principio solo modifican los mandamientos para que quede todo bien, pero al final los cerdos se vuelven tan indistinguibles de los humanos que juraban destruir. En una ocasión, los demás animales se fijan en la ventana de la casa del señor Jones y ven a los cerdos cenando con los humanos sin poder distinguirlos. Y de hecho regresan al nombre original de la granja. Ya no se llama granja animal, ahora vuelve a ser la granja Manor. El único mandamiento que queda ahí es: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Ok, hablemos del libro. La historia es básicamente el ascenso de Stalin y el autoritarismo en la URSS, pero como fábula y con animales bonitos. Quiero la batalla de Puebla, pero con furros, por favor, si alguien me podría ayudar. Por ejemplo, Napoleón es Stalin, Snowball es Trotsky, el señor Jones es el zar Nicolás II. He escuchado que el viejo mayor es Karl Marx y Lenin, pero yo siento que sería nada más Karl Marx, aunque hay partes en las que se supone que es el cráneo de viejo mayor y lo veneran, que de hecho sí pasó con el cuerpo de Lenin, lo embalsamaron. Creo que todavía existe ahí en Rusia, todavía lo tienen guardado. Pero también siento que Napoleón cae un poquito en ser Lenin. En el libro Napoleón tiene a los perros, que son su policía secreta, y tanto Napoleón como Stalin tenían una. Y cuando por fin Rusia tuvo elecciones libres y el partido bolchevique perdió, Lenin se emberrinchó y dijo que ni pedo, yo soy la mera. Esa es una cita textual, sí la dijo. Como sea, los demás animales son la clase trabajadora que explotan, no importa quién esté al cargo. A quien encuentro más complicado de decir, es Squealer. Alguna gente dice que es Goebbels, otra gente dice que son los medios soviéticos durante el stalinismo. Creo que quedan mejor los medios soviéticos porque Goebbels no era asesor de Stalin. El libro critica en general los retos para el verdadero socialismo que la URSS ignoró, ya sea sin querer o a propósito. Estos retos, obstáculos, de hecho, eventualmente llegarían a la caída de la URSS, que para Orwell mancharon la imagen del socialismo, pues él era un socialista revolucionario que peleó en Cataluña durante la Guerra Civil Española. Hay una interpretación errónea de que este libro explica por qué las revoluciones socialistas o comunistas son imposibles. En general, el argumento va de que no puede funcionar porque envidia humana, y va por ahí, pero no de la manera que ellos creen. Orwell apunta a 2 cosas: imperialismo y jerarquías de poder establecidas por el contractualismo, a las que decidí resumir en un acrónimo bastante útil, HODPEC. El imperialismo es resaltado aquí de una manera bastante obvia. Los humanos constantemente intentan invadir o influenciar a la granja animal como cierto país que interviene en todos pinches lados, aunque al mismo tiempo no critica las intervenciones de la URSS sobre otros, pero el otro, ese acrónimo que ya se me olvidó, el otro error fue el contractualismo. Tuve que leer un poquito más sobre qué era eso, pero el contractualismo es una corriente filosófica que explica el contrato entre la gente y el Estado. Hay distintas corrientes del contractualismo, pero la más famosa es la de Thomas Hobbes. Él decía que sin el Estado nos encontraríamos siempre en perpetuo caos y violencia. Es como un servidor de Minecraft en el que todos son admin. Entonces el Estado es importante para mantener el orden a través de la violencia y poder proteger la propiedad. Él lo define como un leviatán. Es una serpiente que sale del judaísmo, al parecer, según Wikipedia. Pero este libro expone por qué este contrato en el que todo el poder se lo damos a un organismo, en este caso los puercos
controlados por Napoleón, genera más problemas y más inequidad, y lentamente los puercos se convierten en los animales que juraban destruir. ¿Quién ganaría? ¿Librote del tamaño de un tabique? Algo que podría ser clasificado como una revista. Esencialmente este libro es propaganda anarquista. No, el anarquismo no es quemar billetes y bailar en escaleras. El anarquismo es una corriente filosófica, política, que cree que todas las jerarquías innecesarias deberían de ser erradicadas, y esencialmente expone por qué el contractualismo es un camino a más autoritarismo, más inequidad y más desigualdad. Pero sí, es interesante cómo las ideas de este libro han sido tal vez malinterpretadas y cambiadas para quedar en una cierta agenda original a la que tenía Orwell. Por ejemplo, no he hablado mucho de las películas de los libros que he leído, pero la película de Granja Animal de 1954 cambia el final de la película, porque no toma las ideas de Orwell del libro. Pero la película no cuenta porque fue hecha por la CIA. Independientemente de la película, el libro es muy bueno. Chéquenlo, es un libro súper fácil de agarrar y entender aunque no sepas nada de la URSS. De hecho, yo ni siquiera sabía que la URSS existía antes de leer el libro. Es muy fácil hacer comparaciones entre 1984 y Granja Animal. Podrías decir que es una precuela a 1984. ¿Eso significa que en 1984 es utopia? Lo dejo a que lo discutan en los comentarios. Pero me gusta 1984 más porque hay una narrativa más agradable y hay personajes a los que puedes apoyar y entender, y no sé, tal vez hasta relacionarte. Pero bueno, si pueden leer los dos, háganlo, aunque 1984 es un poquito más largo. Pero si lo quieres comprar, regalar o piratear, queda recomendado. Eso es todo por hoy, amigos. El próximo libro del que vamos a hablar es El cuento de la criada de Margaret Atwood, publicado en 1985. Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales y mi canal de Discord. También puedes ver mi video pasado sobre Coco de Disney Pixar y por qué no me encanta. También puedes ir a ver mi reseña sobre Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la semana pasada. La que viene. Dale like y suscríbete. Adiós.